Buenas noches, amigos de Coqui Bear, el programa soviético de ciencia ficción número 1. Número uno. Número 1. ¿Cómo están, amigos? Leo, Joel, ¿cómo están esta noche? Bien, pues contento después de este triunfo abrumador de la razón y el buen sentido. Esta fiesta de la democracia. Una celebración democrática. Por supuesto. Ya, hoy día contarle a los amigos que Kutu se fue a una misión espacial, así que está ahí investigando para nosotros, pero tenemos en su... Un reemplazo. No es su reemplazo, en su lugar, en su sitial, ahí... Es un honor. Al doctor Leonardo Espinosa, actor en ciencia ficción. Así que vamos a andar súper bien hoy día. Vamos a empezar al tiro porque hay mucho para compartir, como siempre. A ver, share screen. Grande Coquenberg. Uy, me equivoqué, acá aparecerá. A ver. Pensé que lo tenía, pensé que no lo tengo. Uy, no lo tengo, ¿qué pasó? A ver, relleno. Eso de la semana pasada, ¿no? Sí, pues estaba listo y no sé. Emocionado con ese PowerPoint, sí. Sí, estaba listo y se... Ya, perfecto. Yo creo que una parte de ti quiere volver a la semana pasada para mantener... Ahí estamos. Ahí sí, ¿lo ven? Ahí sí. Y para que salgan, para que nos veamos todos, ahí estamos, ¿viste? Estamos nosotros, está Ursula K. Le Guin esta semana, de antes de la revolución, el logo tradicional de Coquín Bear. Ya, y veamos qué viene a continuación. Mira lo que tenemos, yo tenemos una sorpresa para una ti. sorpresa. Una sorpresa, mira. Qué cosa más linda. Mira, porque ahí tenemos el nuevo logo de Coquín Bear. ¡Wow! Claro. Porque este de la esquinita lo tenemos medio robado de otra página. Entonces ahí para hacer los verdaderos Coquín Bear, ahí el doctor Leonardo nos hizo un logo así, solo para nosotros. No, totalmente original y regalado para Coquenberg. ¿Viste? Qué lindo regalo. Gracias. La estrella roja igual está un poco desteñida, pero... Es que por eso, tenía que ser ambigua. Era una estrella, pero distorsionada. Como parte de la dinámica de Coquenberg. Y tiene como los ojos tristes el oso. ¿Por qué será? Un poco lloroso. Pero solo uno ojo. Uno sobre el futuro. Sí. Mirando, ya, pero está. Jóvenes y no tan jóvenes escritores ahí le hicieron un arreglo a nuestro... Eso dice el informativo de YouTube. Si te vas al About, el sobre, el canal de Coquenberg, parte con jóvenes y no tan jóvenes escritores. Alguien me lo hackeó entonces porque era joven escritores nomás. Así que está constitucional. Está muy bonito. No hay cambio. Está muy bonito, así que se agradece el esfuerzo de Leo. Este es como el 10º logo que hiciste, ¿no? Porque no he pasado uno, yo le decía, no, reject. Sí, cuando empecé a hacer osos cocaína, este fue el que más me gustó. Sí, no, a todos nos gustó. Así que desde la próxima semana ya el antiguo, el Pride of the Bluegrass, claro, entrega su lugar y en este nuevo Chile 3.0 tenemos logo nuevo, qué maravilla. Con logo propio puedes comercializar el canal, pues. Puedes apretar esa opción en YouTube de, no sé cómo dice, pero como hacerlo rentable, para que YouTube te pague como lucas al año. Maravilloso, ¿viste? Un primer paso. Me compré un agua mineral con eso, listo. Súper bien. Súper bien, ya. Y empecemos, entonces tenemos que continuar el prólogo de la semana pasada, entonces, el tema de la lucha entre las facciones de la pro y del rechazo en la nación, en Chilito. Entonces teníamos esta super manifestación del jueves pasado, 200.000 personas por el apruebo. Pensamos que era suficiente. No fue suficiente. Era solo Ñuñoa. Ñuñoa. Acá está Ñuñoa. Ahí está Ñuñoa. República Independiente me informan. Ya. Pero tuvimos el buen juicio de mencionar esto, ¿ya? Sí. ¿Se acuerdan? No fuimos tan ingenuos, dijimos, oye, las apuestas vienen muy, muy a favor, inclusive hasta se parecen los porcentajes, 71, ¿fue 63 al final? No, acá lo tengo. Fue 38%, creo, yo me acuerdo que fue 38%. Sí, 61,8 fue por el rechazo. No, fue 63, parece, 63-37. ¿Viste? No andaban para haber perdido estos señores de los
de las casas de apuestos, claro, nosotros tampoco. Ahí hicimos una lotería y quién la chuntaba. Joel la chuntó porque fue el único que votó por el rechazo. Joel, Joel, sí, no, visionario. Con los pies en la tierra, po, con los pies en la tierra. El sustento de Zuckerberg. Ya, bueno. Y la mira, razón. y estos fueron los resultados, weón, así que, Mm. para que vean que los que votaron por Boric son más o menos los mismos que votaron a prueba. Eso es Líquido. completamente falso. Te lo tengo que recordar. La cantidad de gente que votó por el rechazo, esa presentación en sí es Cejada. falsa, ¿Propaganda? Es propaganda. sesgada, porque engañosa, porque la gente que votó por el apruebo y por el rechazo, por el puro rechazo, es más que la que votó por Katz y por Boric en su momento. Sí, Es claro, decir, sí, ahí es arriba una dice cantidad. los que votaron por Castro 3.6 millones y los del rechazo Claro. 7.8. No, es que mira Entonces, las dos barritas, una en la eh, elección de la la segunda forma en que vuelta. se muestra la información tiende a pensar que aumentó la derecha, porque así lo estás planteando en tu gráfico. Yo no lo Y hice, yo lo comparto solamente. no, Sí. pero tú lo presentas y es tendencioso, si eso no es derecha. La gente que votó por el rechazo no es de derecha. No necesariamente, como tú publicaste en Facebook, no son todos fascistas ni racistas. Son gente simplemente que votó por que no ha sido escuchada, digamos, y que es la mayor votación que ha existido en la historia de este país, ¿ah? Es la mayor cantidad de gente que ha votado en este país, por lo tanto, es la forma más profunda en que hemos podido sondear la voluntad popular. O sea, Mm. esto es más o menos Chile, ¿ya? Para que se más o menos tenga presente. Para saber quiénes son minoría y quiénes no. Se me escapó una lágrima. Leonardo. ¿Yo qué puedo decir? Me mantengo firme en la doctrina del maestro Xi. Habitar en un limbo contradictorio, eh, impregnable, indescifrable, es un camino doloroso, pero luminoso. Eso puedo decir. Me gustó el ataque inmediato de Joel a esta propaganda que estamos recibiendo de Andrés Olave. Porque yo lo vi y de hecho y hay otro detalle que demuestra que esto es propaganda soviética, de hecho, porque si se fijan los colores son rojo, azul, blanco, que si tú giras un poco Excelente. la pantalla, es Rusia. Así que Andrés Olave Oye, oye, de verdad no lo había visto así, te man. pillaron al tiro. Pero a la Es siguiente me voy a subliminal, un defender. mensaje subliminal. Es un mensaje ¿Te das subliminal. cuenta? Infiltrado de Putin, weón. Maravilloso, maravilloso. Con Y razón apoyaba la invasión a Ucrania. Ya, ahora lo entiendo todo, ahora me cuadra todo. todo Gracias. calza. Ya. ¿Cómo ir a Ucrania? Bueno, Bueno, y veamos la implicancia de este triunfo del rechazo, esta derrota del apruebo, porque generó mucha efervescencia, así, un poco de irritación en ciertas facciones, sobre todo en las facciones perdedoras. Y claro, porque simbólicamente esto es lo que ocurrió, sí, más o menos. esos 7,8 millones ahí se mearon en nuestra nueva constitución. La ex nueva constitución, que ahora ya no, ¿cuánto sea? Material para la hoguera simplemente. Oye, Y, y pasó esto, por ejemplo. A ver, explíquenme esto, ¿qué interpretaciones le dan a este fenómeno? Antes de hablar del glorioso pueblo de Petorca, a mí tengo una complicación, una encrucijada literaria respecto al borrador de la nueva constitución, porque al ser rechazado, se transforma ahora en canon de la Literatura. ciencia ficción chilena. Es un libro que ahora pertenece, lo digo muy en serio, porque o sea, es un elemento plausible, pero que no ocurrió, es una ucronía, eso me tiene un poco complicado, porque si es que se transforma en canon, tengo que releerla, ahora desde la perspectiva literaria. No sé qué opinan de eso. Sí, ¿Es yo un creo texto que de ciencia sí. ficción ahora? ¿Para Sí, siempre? y va a servir de fundamento para ciencia ficción del futuro. Yo creo que más de algún autor va a escribir en base a cómo habría sido la sociedad, Sí, sería pues sí. votado aprobado con esta constitución. Pero yo creo que da para más distopía que utopía. Yo creo que la mayor parte de la gente lo pensó así. ¿Ah? Imaginarse, digamos, un país dividido Sí, sí. por etnias o por raza, digamos, me parece poco deseable. Yo creo que la mayor parte de la gente lo pensó así. Un multiculturalismo, pero oscuro, dices tú. Yo lo que pasa es que ya tenemos una división política, pero a sumarle a eso una división que no se puede, tampoco se sabe, digamos, en qué territorio va a abarcar.
de diferentes pueblos o etnias, ya, digamos, complica demasiado las cosas. Uno se podía imaginar razonablemente, como está pasando en otros países, como por ejemplo en Ecuador, que hay zonas en que tú no puedes entrar porque son de dominio indígena, por lo tanto tú para entrar dentro de tu propio país, siendo ecuatoriano, tienes que requerir un tipo de visa. Entonces, de a poco, por el principio de autonomía de los pueblos, autodeterminación de los pueblos, puede ocurrir que en definitiva, por vía pacífica, diferentes partes del país se vayan segregando. Entonces, y la forma de contener eso, como en España, porque esa es la forma que tienen en España las comunidades autónomas, es un chantaje, porque Barcelona, digamos, el Estado de Cataluña está chantajeando permanentemente, igual que el País Vasco, a todo el resto del país, con irse si es que no le aportan más y más dinero, y entonces su posición política siempre va a ir en desmedro de las demás zonas, como el sur de España, digamos. Uno que conoce un poco la realidad española sabe, digamos, de qué estamos hablando. Lo que pasó ahora último con el intento de autonomía básicamente fue eso, un chantaje que fue un poco más lejos de lo habitual, pero eso lo vienen haciendo hace 40 años, con la Constitución española del 75, que la dejó precisamente Franco, es una cuestión que hay que recordar. Pero bueno, sí, Me gustó eso como respondiendo a la la pregunta, yo creo que cuestión, efectivamente este libro, que es, por cierto, debe ser uno de los más leídos de la historia del país, ¿ah? Por lo que yo recuerdo, un bestseller de ciencia ficción. no va a simplemente ir al basurero. Yo creo que hay que guardar los tomos, digamos, no sé si los tienen arriba del techo o algo, pero desentiérralos si los tienen por ahí, porque van a valer en un tiempo más, ya. Y van a dar pie para escribir literatura. Yo creo que sería muy interesante hacer el ejercicio. Porque el agregarle ahí, Fictiano. esto generó 2 libros de ciencia ficción inmediatamente, porque está la nueva Constitución y nuestro ex amigo Jorge Bareit escribió un libro a propósito de la nueva Constitución, así como la mística, la gloria, la historia secreta de Chile. Él tiene esa serie de libros, escribió el de la nueva Constitución y con colores celestiales en la Celeste. portada. Claro, ahora, ¿dónde se va a intubar ese libro? Porque ya no hay historia, o sea, ya no, ya es igual, es parte de la comidilla. Porque Leo, igual, Sí. tú que me dijiste, Leo, que le habían pagado no sé cuánta plata. No, yo no manejo esos elementos. Ya, Estás ya. poniendo. Yo Palabra soy en un tu simple boca. mortal. Exactamente. Un Sí, cagüinero nada más. Un Un cabinero, cagüinero ya. desinformado, siempre arrepentido. Eso Ah, quizás me pero, recordó es mi ese mantra. libro. Bueno, lo pero, han criticado harto, porque en el Sí, fondo pues. O sea, es que creo está, que no fue tengo inadecuado. sí. O sea, no sé, pues, yo creo que va a salir ahí el cagüín no, de pero la. es totalmente vergonzoso que un libro, antes de salir, ya esté desactualizado. Ya no tenga, ya Seguro. no tenga Es ningún sentido. brígido. Yo creo que nunca haya pasado. Sí, bueno, a mí me recordó un poco a la Leni Riefenstahl con el triunfo de la voluntad, digamos, digamos prometiendo, digamos, un raíz de 1000 años que al final nunca ocurrió, digamos. Pero bueno, y él ya tendrá que hacerse cargo de eso. De hecho, lo han criticado harto de su propio sector. Lo han visto como un oportunista. También salió el otro libro de, ¿cómo se llama? De Eh, Esquela. es que ese de Agustín es que, sí, Pero ese ya se había también. salido antes. Entonces yo tenía Sí, pues. como, o sea, o lo sacaba ya antes, o lo sacáis después sin avisar. Pero lo que hizo Baraí, que antes, justo como 2, 3 semanas antes de la votación, avisó que se venía un faux pas, dicen los franceses, un paso en falso espantoso. Entonces ahí no sé dónde se los van a intubar y cómo estarán los editores de Sudamericana. Para ellos, un saludo. Ah, sí, pero la editorial, sí, no sé. Ya, pero interesante. Desconozco. Vamos No, a pero seguir. también ese libro va a ser Y valioso. Brasil fue bueno, eso es lo que puedo decir. Pero bueno, Ese libro va a ser valioso en todo caso, pero en perspectiva, digamos, una inversión a largo plazo. Cómprenlo nomás, guárdelo en caja, yo creo que en unos 50 años más se lo dejan a sus hijos, sus nietos, va a ser muy importante, igual que este. el canon Véanlo, se. véanlo desde ese punto de vista, como inversión. Ya, Bueno, igual, allá vamos a Petor que me ya está. no, ya, sigue, termina. Si no, No, voy a no. decir que igual todavía está la posibilidad de este multiverso en el que vayamos generando borradores cada un año y Eso. medio y hagamos toda una antología, ¿cachai? No, Sería una, es que ya lo. Bueno, y eso viene más adelante, pero un rechazo cíclico. ¿Te imaginas Chile, Yo, república rechazista, yo, en yo lo, continuo desarrollo? yo lo pensé, pero ya como que, a ver si quieres saltamos para allá. Ahí está el señor Gonzalo Rojas, uno de los Mm. adalíes de la derecha, de la ultraderecha,
ahí en el Mercurio de hoy día, me lo pasaron en la COPEC, y ella dice que no. Dice, de nuevo lo mismo, ¿no? Y cita, acá yo los puedo ayudar, el artículo 142, que dice que Sí, si claro. gana el rechazo, esto se acaba. Ya seguimos con la constitución vigente. ¿Lo alcanzáis a ver? Y Sí, dice, por supuesto. los países no pueden vivir en un estado de constitucionalitis aguda, así como no estamos para esto. Así, Al sí, tiro medicalizando esto, me siento un poco atacado, pero bueno. ya. Pues, sí. Los chilenos nos disponíamos a comer tranquilos en nuestras casas, sabiendo que el rechazo había logrado una victoria abrumadora sobre la prueba. Es que ese es un detalle muy fuerte, la historia se sintió abrumadora, así el 63-37 es harto, son el 2/3. Fue paliza. Entonces ahí no se abre esa puerta para que sigamos sacando constituciones. De hecho, el Tribunal de la UDI hoy día, Macaya creo que se llama, dijo algo y se fue mal interpretado, pero sonó espantoso porque dijo, no, tenemos que hacer una constitución para los próximos 50, 100 años. ¿Cachai? Y ahí como que alguien rápidamente entendió que en 50 o 100 años vamos a sacar la nueva constitución. No, está diciendo que quiere un texto que dure, que tenga esa perdurabilidad, y al mismo tiempo lo está diciendo, no te lo voy a sacar al tiro porque estoy pensando en esos márgenes de tiempo. Ya, pero volvamos a esto de Petorca, que es Sobre un axis eso, mundi. A ver, por bueno, favor. igual habría que decir que eso de que la duración de las constituciones va variando, porque si tú vas a la Carta Magna está de 1215, ¿ya? Y los fueros jugos, digamos, están desde antes, de 1180, digamos, pero que son constituciones declarativas de principios, de ciertos principios fundamentales, nada más. Pero lo que pasa con otras constituciones, como las constituciones que hay en Latinoamérica, es que se extienden demasiado sobre punto por punto y establecen recursos, etcétera. Entonces, claro, se van desactualizando. No son como la constitución de Estados Unidos, que tienen, digamos, 4 o 5 temas que son esenciales y lo demás, digamos, queda librado a la ley. Acá, como tenemos una costumbre, porque somos de origen español, digamos, nos gusta mucho, digamos, los textos y establecerlo todo rigurosamente en un texto, por eso tenemos esa tradición constitucional. Pero en los países anglosajones, en que no hay un common law y hay un derecho, el derecho no está escrito habitualmente, no está escrito por lo menos hasta hace poco. Estas constituciones pueden estar 700 años sin problema. ¿Entiendes? Ahora, respecto de este punto, sí, efectivamente, el 15 de noviembre de 2019 se dictó la ley 21.448 que modificó la Constitución y que agregó este artículo 142 que se llama el plebiscito. ¿Ya? Y en ese artículo se establece que, ok, vamos a un plebiscito. Si se gana, se acepta la nueva constitución y si se rechaza, sigue rigiendo la constitución vigente. Punto. No establece que vamos a seguir haciendo esta wea, así como el día de la marmota hasta... Es que en serio, si tú te planteas así, en una posición, digamos, como que vamos a estar, hasta que se apruebe uno, podemos estar 20 años haciendo constituciones, po, wea. Y el Baradí va a tener que escribir no sé cuántos libros más, pero también es una situación que es un poco insostenible, ¿no? Además que es muy, 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 muy cara. El tema es que yo no creo que eso se 22.000 vaya, millones salió. en todo caso, yo entiendo que esto no es lo que va a pasar. O sea, si tú me preguntas qué yo creo que va a pasar, yo creo que así como se pasara la constitución, digamos, esto del artículo 142 se lo hicieron entre izquierda y derecha en un rato, ¿por qué no pueden hacer otro artículo igual? O sea, lo pueden deshacer, pueden agregar otra weá. De Yo hecho, se creo que supone que igual ya va a lo van a haber un hacer, po. proceso constituyente nuevo. Yo creo que lo va a haber, ¿ya? ¿Por qué? Porque en el fondo, si yo no creo que esta gente esté pensando en el pueblo, ¿no? Me van a perdonar, yo no creo. Yo creo que están pensando en ello. Y tal vez están pensando en agrandar al Estado a través de una modificación de la Constitución que crea más ministerios, más reparticiones públicas y meter más gente. Si de eso se trata todo. Aquí tenemos, los que somos como yo, que somos libertarios, estamos atrapados en una cuestión en que hay una izquierda que es estatista, que quiere todo para el Estado, y una derecha que necesita un Estado grande también para enriquecerse a través de trabajos, digamos, que hacen, digamos, con el Estado. Digamos, entonces, lo único que yo sé es que el Estado va a crecer después de esta hueá, ¿ya? Y va a seguir habiendo libre mercado y capitalismo porque es la forma en que los políticos tienen de enriquecerse, pidiendo una cuota o sacando los impuestos a nosotros y a las empresas. Así que yo no creo que vaya a cambiar mucho la situación. No vamos a estar en Venezuela ni nada parecido, pero tampoco vamos a ir a Noruega ni ninguna otra cosa.
Sí, porque había una Un modelo bula, chino, entonces. había una oportunidad, una posibilidad. No, había una burla de una doctora chilena que estaba en Canadá, que decía, Sí. bueno, acá yo trabajo 40 horas, acá hay salud gratis, educación gratis, no me acuerdo qué más, así como, y esto no es un país comunista precisamente, Y así, mandó No es saludos. gratis, mandó no es salir gratis. todo Seguro. gratis, Nada es entonces, gratis. Nada es gratis en la vida. Uno sabe que cuando le regalan un lápiz en una empresa, porque firmaste algo. O sea, Los nada es sobrecupos, doctor gratis. Espinosa, en el El Soto del tema Río, es, lo el único tema es los gratis. impuestos. eran El tema es gratis, los impuestos. Eran gratis. Ahora gratis. son inconstitucionales. Este, ya, y yo quiero hablar como este es como el niño símbolo de lo que pasó el domingo, ¿sí? Petorca. El petorcazo, porque Yo vería una película de cinearte de Petorca el día después. Sería sí, increíble. y yo intenté, o sea, yo a veces pongo cosas en Facebook y esta cuestión reventó Facebook, tenía como 500 compartidos, estaba atravesando toda la red, porque dice, ¿cómo es posible que la gente que más necesitaba la nueva constitución haya igual votado rechazo? ¿Cachai? Entonces el alcalde dice, no, es que aquí la gente es muy ignorante, pero ignorante en base a qué? Así, porque hubo como muchos esos mitos urbanos de que la gente pensaba que le iban a quitar la casa, que se iban a quedar sin trabajo, que los mapuches iban a presidir Chile. Y había no sé si una fake news, un rumor, no sé, pero había un dato que decía que iban a prohibir las tradiciones. Entonces, como que iban a prohibir los guasos, el rodeo, y mucha gente se agarró eso, porque esto es un espacio rural, es territorio campesino, y decían que no querían que les prohibieran bailar el cueca, una cuestión así. Y por eso fue tan fuerte el voto del rechazo. Se olvidaron que no tienen agua, se olvidaron que necesitan el cambio de energía todo el día, pero el hecho de que la cueca iba a ser prohibida fue un rumor muy fuerte en estos lados y votaron en consecuencia. O sea, Es no. poético igual, es poético, consecuente. Sí, prefiero quítenme el agua, pero no mi baile. Sí, algo Es así. que es complejo. Oye, tenía una idea en la mente ahora que volvió a mí antes que se me vaya nomás, de cuando Joel explicaba lo de los distintos tipos de constituciones y su perdurabilidad. Nada, yo me acuerdo cuando recién salió la intención de nueva constitución, yo decía, debería ser algo realmente vanguardista. O sea, si Chile quería ser como si realmente referente, algo nunca antes visto. Y sigo pensando que habría sido interesante. Imagínate una constitución, una página, un poema. Fin, cantable. Hecho canción nacional y constitución a la vez. Eso es vanguardia. Eso no es quería decir. Quería decir que cuando dicen estas cosas nuevas, revolucionarias, Un hay rap. muchos pasos más allá de lo que realmente puede ser vanguardia. Imagínate la constitución en verso, una página. No, pero Y, de Un hecho haiku. hay un artículo, creo que es del Código Civil, que parece un poema, que es el artículo que define la orilla de playa. ¿Tú te acordás, Joel? Sí, varios. Sí. Pero que Ese es muy son lindo porque es que el Andrés Bello tenía buena pluma. Entonces, cuando escribe, digamos, claro, el límite de la plataforma, no me acuerdo cómo se llama, es aquella zona que las olas barren ¿cómo lo dice? Es que el Código Googlea, Civil yo nunca lo leo, weón. googlea Pero lo mejor. vi, mientras yo digamos, lo en googlea, yo me pregrado. acuerdo, me hace pensar a cuando Sudáfrica tuvo su gran cambio, ¿no? Con Nelson Mandela, que también cambiaron, por supuesto, otro contexto, nada que ver con el nuestro, pero de las cosas, por ejemplo, que pasaron en Sudáfrica cuando hicieron su cambio constitucional respectivo, que agregaron ellos múltiples naciones, creo son 11, si no me equivoco, son 11 las naciones reconocidas dentro de Sudáfrica. Y una de las cosas que yo encuentro muy choro es que cambiaron el himno, y para generar la integración, el himno nacional de Sudáfrica está en múltiples lenguas. Entonces, cuando lo cantaban en los juegos de rugby y todo el tema, tenían que todos saberse un fragmento de alguna lengua del otro que estaba ahí junto. Eso es vanguardista, eso es vanguardista. Eso me Sí, quería es enfatizar. interesante. Lo que pasa, No, me espérate, parece acá que lo encontré. Dice A ahí, ver. dice que es clara y poética la expresión, la definición legal de playa de mar, de don Andrés Bello. La Tírala. extensión de tierra que las olas bañan y desocupan alternativamente hasta donde llegan en las más altas mareas. Qué No, hermoso. hermoso la que me- vi. Andrés Bello, que era venezolano. Era venezolano, y todo vuelve. La pequeña Venecia, la pequeña Venecia. Por eso se llama La, Venezuela.
quizás la próxima constitución también la redacto un venezolano, así como vamos. Sería cíclico, sería De hecho, cíclico. casi resulta. ¿Viste? Ya, Bueno, este problema, ¿qué opinan de esto? Que a mí me... O sea, no solo a mí, Se así, complica. mucha gente usó, ¿cómo se dice? La cabeza de turco. Dijo, este es Mm. como el... Se ensañaron con la gente de Petorca, ¿no? Les va a llegar una ayuda nunca más, yo pero creo que, yo creo tiene que que hay haber un que ver, culpable. Entonces, yo creo que hay que modificar el código de agua y el código de agua no implica modificar la constitución, digamos. Yo creo que se puede hacer legislativamente. O sea, esto está regulado, el tema del uso de agua está regulado por el código de agua. Y el código puede ser modificado. Y la constitución misma, que ha sido tantas veces modificada, la constitución ya de 2005, firmada por Ricardo Lagos, ¿por qué no se puede modificar? Sí, en realidad lo que hay aquí son poderes fácticos, efectivamente. Pero De acuerdo, no, yo el creo poder que de hay la que cueca. bajarse un poco en todo caso. Yo aquí odio hacer este papel, digamos, de persona razonable. Pero yo creo que No creemos en esas cosas. Ñuñoa tiene que dejar tiene que dejarse el pony, tiene que dejar de pensar que están en una altura moral y ser condescendiente con la demás gente porque son pobres. Es una forma también de clasismo, pensar que porque son pobres, digamos, no tienen ni idea de lo que votan. Yo creo que esa Sí. gente sí sabe lo que vota. Tal vez no tienen la misma educación que uno, tal vez no tienen la educación formal, pero sí tienen una vida y ellos sabrán precisamente por qué han votado. Yo creo que está bien de creerse mejor que los demás, ¿ah? Porque uno tiene una cierta educación o porque ha viajado a determinados lugares. Yo creo que está Yo bien que la gente creo, vote. yo creo ahí complementando a Joel de lo de Petorca, sí, o sea, yo creo que hay varios análisis ahí que se pueden sacar, pero uno de los más valiosos, asumiendo toda la legitimidad, por supuesto, del voto mismo, es que, y respondiendo a lo que decías tú, Andrés, del cómo explicárselo, yo creo que es porque dentro de los múltiples polos que se oponían al momento de decidir, más que derecha, izquierda, etcétera, etcétera, aquí le enfrentaron el polo de la tradición, la tradición, lo conservador versus un cambio que tal vez no era deseado. Yo al menos saco ese elemento en limpio, que Chile es un país conservador en el sentido de sus tradiciones. Al menos como esa es como la conclusión más limpia y menos teñida de matices que puedo sacar de votaciones como Petorca, que ante todo eso se mantiene. Sí. Bueno, la semana pasada hablábamos, cuando analizamos la desaparición de los rituales, Mm. que cierta ritualidad, digamos, es necesaria para tener una estructura dentro de la cual cobijarse, que es nuestra propia cultura. Es que Entonces, eso, o sea, Petorca... si tú le quieres Mm, desarmar todo el mundo, incluso los símbolos patrios, en toda la simbología asociada a pertenecer a un lugar, mm. obviamente la gente va a reaccionar, pues. Ya, Entonces, Es sí, como, pero eso no era apliquemos lo que verdad. hablábamos la semana Sí, no, pasada. pero pero oye, espérate, yo pero creo, eso no claro, era verdadero. Nadie Pero está... Petorca es como si Ñuñoa intentara invadir Petorca, Petorca fuera el símil como japonés de la guerra del Pacífico y saltaran nomás, ¿cachai? De los barrancos, o sea, antes la muerte, antes que entregarse Ah, a este otro eso. imperio. ¿A cuál le pasó? Esas cosas pasan. ¿Te acordás que Estados Unidos cuando llegó y Sí. se tomaba la isla decían, oye, por favor, deténganse, dejen de saltar de los barrancos? Eh, yo creo que esa fue la resistencia, en cierto modo, a la analítica. Hay Fue, modelos y modelos fue, de expansión. fue sobre exagerado porque en ningún punto de la nueva constitución se iba a prohibir la cueca o el rodeo, no sé, pero la cueca no. Mm. Entonces hubo muchas reacciones ante artículos falsos, ante Es que rumores esa es la otra parte infundados. del análisis. Esa es la otra parte, Sí, porque está la parte asumiendo legitimidad, lo que decía, como dejando de lado todas las posibles conspiranoicas que puedan formularse, que van a quedar ahí nomás bajo el tapete. Pero obviamente esas son otras dimensiones ahí que se pueden o no analizar, el tema de cómo se hace una mejor o peor propaganda, cómo se hace mejor o peor campaña. Son complejidades ahí como propias de la democracia misma, yo creo. Son como análisis en otro nivel. claro, Sí. porque mira, lo que está diciendo Joel, porque empezó a hablar de Ñuñoa. ¿Por qué está hablando de Ñuñoa? Porque Ñuñoa toma esto como caso emblemático. Dice, Claro. estos son el enemigo ahora. Ya, o sea, yo no solo soy enemigo de los cuicos, de los fachos, de Cast, de Rojo Edward, ahora soy enemigo de los pobres. Estoy como sitiado, un poco como el Está Señor de los sitiado, Anillos, sí, po. como en el abismo de Hell, en los Yo dos aquí, de torres. hecho, yo De veo los presos desde, yo también, veo ¿ah? desde De los presos. mi, Los desde mi presos terraza acá, votaron de hecho, rechazo.
Ñuñoa está elevando un muro. Yo desde aquí mi terraza a la otra calle está Ñuñoa, la veo al frente. Y están elevando un muro, les quiero avisar nomás. La República Independiente. Suiza de Ñuñoa se está aislando. Aquí los veo. Estimo una semana, el muro va a estar listo. Claro, porque esto, Bueno. esto no, más allá de las bromas, esto igual nos va a fracturar, o sea, como que vamos a perder mucha empatía por el otro lado, porque es ¿qué votó? ¿Va a ¿Por qué votar? te autoflagelas? ¿Por qué te autoflagelas poniendo esa publicación? No, porque ¿cuánto se llama? Es una expresión de Hay lo una, que dice el otro bando. hay un Únicamente. exhibicionismo. No, weón, se lo estás demostrando tú, un exhibicionismo, weón. Es como que te estás, Es weón, que Joel, tú no lo entiendes, azotando pero delante de los nosotros, memes es lo único que nos mantiene, nos sostiene el como estos espíritu. filipinos que se crucifican para Semana Santa, weón. Uy, son tremendos. Mensos carnavales que se sacan esos tipos. Yo No iría, puede ser. iría. Este, Bueno, ¿qué más Ahora tenemos? los presos Ya. lo tienen muy claro, necesitan una buena economía para que les vaya bien. ¿Ya? Y entonces son gente más conservadora de lo que uno podría pensar. ¿quién es? ¿Quién es? Los presos. Los presos Ah, también votaron mayoritariamente por, por el rechazo. uy, no tenía idea, eso no me la sabía. No, sí, Ah, no, ganó en todos lados, ganó hasta en la Ñuñoa, cárcel. no, En no la sé, que cárcel. levanten nomás el muro porque Ganó en Renca. me asusta tener Ñuñoa tan cerca de mi hogar. No sé, mira, ganó en Ñuñoa, parece que en Puente Alto, en Isla de Pascua. Pedro Aguirre Cerda, y Isla de Pascua, y en San La de Antonio. Pascua. En San Antonio. Mira, Y eso fue todo. Listo. eso sería. Yo estaba en la feria, yo fui a votar, así vi a los jóvenes votando, ahí las multitudes llenas vi esperanza en los ojos, y dije, no, acá, Fue no, como una ilusión. dije, no sé si en la Florida ganemos, pero en donde yo voté, el Liceo de Jaime Vicuña Maquena, yo dije, acá ganamos. Y ya no, craso Yo error creo que de hay que decir que percepción. Mira, no tenemos tiempo para analizarla, pero el proyecto era malo. No era bueno. No Es era que, lo mejor que se podría haber hecho. ya, pero No, independiente de eso, Como texto de ciencia ficción, era bueno. no, no era bueno. tampoco, Ni literariamente hablando. No era bueno. Es que aparte de una declaración política muy fuerte, lo primero que habla es del Estado. Ya desde ahí en adelante, ya a mí no me parece una constitución que tienda a la libertad. O sea, el sujeto de la constitución era el Estado y el Estado hacía tal y cual cosa, y permitía tal y cual cosa y acogía tal y cual cosa. No el sujeto, no el individuo. Ya de ahí uno, por lo menos desde Igual mi por punto de vista la político, ya es un mal arranque. una constitución. Joel, anarcocapitalismo es lo que percibo en estas declaraciones. Así es, eres muy perceptivo. Mira, vamos a llegar al libro de Lenin, vamos a llegar, con el ya. anarquismo. Ya pasemos Es rápido por que, esto. No, es que el pasemos. libro tiene, es que el libro tiene mucho que ver con política, entonces Sí. Oye, a precisamente ver, sería bueno pero ¿y la cornejar bandera? una cosa. Me va a censurar Andrés Balá? No Ya, puede ser. ya, pero A terminemos ver ahí. esa bandera. Ay, no, Que hoy esa día, no lo sé. no, es que hoy día pasé a almorzar en la carretera y estaban las banderas chilenas antiguas. Estaba la que es amarillo. A ver, acá tengo las fotos. Esta es la pata vieja, esta, weá, Sí, po. Sí, pues muy antigua. estaban todas las banderas antiguas. A ver, déjame buscar ahí para Ahí no. casi fuimos Rusia o Yugoslavia. Sí, eso se nos salvó la estrella. A ver, Vuelve la propaganda. ¿esa se ve? Sí, Ya, la amarilla. esa es la primera. Después, esta otra que es como la de Paraguay. Después fuimos a Holanda. Sí, Paraguay, en verdad, Paraguay. Ya, Holanda, y Holanda. después esta. Pero esta no Más sé. cercano a nosotros. Esta, según yo, no alcanzó a oficializarse, ¿no? Como que fue pasajera. No No lo me sé, en suena el verdad. colegio. No No, me suena. Ah, y no es después. canon. No es Este es el dato que yo les traigo. Es muy buen dato para dar paso al libro. ¿Puedo explicarlo, don Sí, Andrés? Por Sin favor. por citar. supuesto. Sí, lo traigo como metáfora solamente, ¿ah? Se puede tomar como se quiera. Un dato que es muy choro, encuentro yo, es que la bandera original moderna de Chile era la que ven ahí a la izquierda de la pantalla, la de 1818. Y los detallitos que son interesantes era que era más larga, si se fija, no era tan cercana al cuadrado. Y la estrella tenía esa cierta, estaba ladeado un poquitito, y al interior tenía esta estructura, ¿no? Como de 8 líneas, 8 puntos. Y la choreza de esa bandera original que se alcanzó a usar era que tenía unas armonías matemáticas, se supone hermosas, el número áureo y todo lo que ello conlleve.
Y la estrella estaba ladeada para lograr esa armonía, y de hecho, esas líneas al interior, esas 8 puntas, eran para incorporar al Guñelve, al símbolo mapuche, la estrella que representaba esa unidad. Y después, ¿qué pasó? En la siguiente diapositiva, a ver, o fue censurada, tendré que contar. Y después, ¿qué pasó? Me Oh, gustó esa foto porque es como la bandera estilo Joker, así como en el olvido. Esa que ven ahí es como evidencia de que alguna vez fue más larga, que tuvo la estrella ladeada y todo el tema, pero cuenta la historia y no se sabe bien qué llevó. Pero el punto fue que en 1912, como 100 años después, en la presidencia, ahí, como dice Ramón Barros Luco, se decretó la simplificación de la bandera. Y se supone que es porque la bandera original era muy complicada, nadie dibujaba bien la estrella, las líneas de adentro como que complicaban el logo de Chile, No y al la final merecíamos. se simplificó, oh, y se simplificó y punto. Yo lo encuentro tremendo, ¿no? Como símbolo, como metáfora, porque se hizo más cuadradita, la estrella se puso en relación al cuadrado, adiós número áureo, y se sacaron las líneas de adentro. No lo sé, yo creo que una metáfora ahí libre mira, de interpretaciones, La ordenaron y le quitaron lo metafórico, lo mágico. ¿cierto? mira. Bien, mira. ¿Y esta Eso historia, más quiero dejar. y cómo te conseguiste esta historia? Hace mucho tiempo la había leído y me acordé para esto, aquí voy a dar paso al libro, me acordé porque siento que es como, la ocupo de metáfora para el libro que vamos el cuento, ¿verdad? Que vamos a ver, librificado. Cómo cambia, ¿cierto? El modelo inicial versus su aplicación práctica. Yo creo que esa es como la metáfora que se esconde detrás eh, de la ideal a la práctica. La bandera que a lo mejor era armónicamente perfecta, pero era un fastidio de ejecutar, y se simplifica. Cosas así. Yo creo que por ahí va la metáfora a analizarse. ¿Qué es lo que le pasa al personaje de El día antes de la revolución, de Úrsula K. Le Guin? Nuestra O de querida Guin. Úrsula, ahí mira, Ahí está Claro. Úrsula, ahí está gran ahí, maestra de la ciencia ficción, ahí posando para la foto ahí, desde el pasado hacia el futuro. Sí. maestra del New Wave. Bueno, ojo, buena mirada. ¿Está? Llena de claridad. Claridad. Ya, ahí está la Úrsula. clave. Sí, Démosle. Ya, entonces, este librito, es un, sí, eso. es un cuento. ¿Cuántas páginas tiene, Leo? Esta versión que se hizo libro, que es bien bonita, pero es como edición de colección, porque tiene unos ilustraciones, es bien bonita, pero esta tiene exactamente 68 páginas. Pero en verdad, sí, es libro, pero es cuento en formato. De hecho, se ganó en su año el 74 el Nebula. Ahí está, ahí está el dato. Se ganó en su momento, fue desde el 74, ¿cierto? Es un cuento, en su momento se ganó el Nebula a mejor cuento, el Nebula siendo el premio como académico, mientras que los Hugo son los populares, en palabras simplificadas. Y viene siendo un cuento bien posterior a lo que ella había escrito en relación al mundo que había creado, ¿no? Y se trata como en este cuento ya trata de la figura de quién fue la inspiradora de esta sociedad anárquica que ella plantea en Los Desposeídos. Esta es como la historia, un día solamente, de quién fuera la ideóloga detrás de este modelo que será generaciones posteriormente aplicados. Entonces, el cuento trata de eso, de ese elemento, ¿no? De cómo, por un lado, cómo una idea se va materializando desde su formato más idealizado, valga la redundancia, a su aplicación, porque aquí en el cuento está Laia Odo, que es la protagonista, ¿cierto? Ya viviendo lo que su teoría se había materializado, que era un modelo de anarquismo, una sociedad anárquica. Es como una Trotsky victoriosa ella. Alguien que Claro, no, pero en el alguien, cuento está batida igual. Yo creo que eso es lo sí, bonito también, o sea, porque pero más victoriosa que el Trotsky, porque sí, avanzó un poquito más. ¿Verdad? Y Trotsky, otra historia. No me da Trotsky que bueno, sí, no, es me que yo revisiono. me acordé un poco de Trotsky por todo el trabajo ideológico, todo el esfuerzo, todo, y lo que había perdido en el camino, porque ella pierde a su marido. ¿Cómo se llama el marido? Pero Odo Laia se mantuvo en su lugar, pues Trotsky migró, arrancó a otros lugares. O sea, tuvo que arrancar. Tuvo que arrancar. Sí, porque a don José No no sé. le cayó muy bien, no le cayó muy bien. Ya, pero ya, a ver, pero si toma un poco el libro, porque lo que empieza diciendo Úrsula, que es como, Mm, empieza a hablar de Omela. Esto es lo que pasó con la sí, gente que se fue de dale. Omela.
Entonces nosotros ya hemos hablado de Los que se marchan de Omelas, que es un cuento precioso de la Úrsula K. Le Guin, que nos gusta mucho, que es como una especie como de precuela a la historia anterior que viene antes de esto. De ahí tenemos la ciudad perfecta, la utopía realizada, el lugar donde todos son felices, pero que un poco misteriosamente se funda en el sufrimiento de una pura persona. Dice como un poco en el Full Metal Alchemist, que dice El chivo expiatorio. que todo tiene que tener un equilibrio. El equilibrio de esa felicidad era un ser que Nomela sufría abismalmente todos los días. Vivía como en una celda, ahí no sé si parece que le daban poca comida, estaba como desnudo, ahí sumido entre sus propios excrementos, y más encima había un requisito para los ciudadanos de Omela, era que una vez al año tenían que bajar hasta las mazmorras y contemplar ese ser, que parece que incluso era un niño, así como para hacerlo aún más atroz. Entonces había como que comprender que el peso de esa sociedad, que el valor de esa sociedad y la responsabilidad de estar ahí implicaba la existencia de ese niño ahí atrozmente castigado. Entonces el cuento se llama Los que se marchan de Omela, porque muchos no soportan esa visión, no soportan el hecho de que su felicidad esté fundada sobre el sufrimiento de un puro ser, porque era eso, así, toda la ciudad era feliz, pero a cambio de que uno sufriera. Entonces algunos se marchaban, se iban, y entonces Úrsula, ahí les paso la posta, dice, esto es una historia de una sociedad creada a partir de algunos que ya se fueron, de que quieren volver a comenzar sin que nadie esté ahí abajo sufriendo. O sea, organicemos esto de forma, como se dice, más pareja, así, unitaria, donde todo cuando se llama, demos lo mismo, entreguemos lo mismo y cuando se llama, tengamos los mismos derechos y deberes. ¿Ya? ¿Cómo se llama esta ciudad? Esta es porque este anarquismo, el odonismo le dice, Sí, hedonismo. odonianismo. ¿Ya? ¿Y cómo se llama la ciudad? Que no me acuerdo tanto. Odonianismo, ¿ya? Es que no, pues eso era como A o I, tenía un nombre, no sé si era tan relevante donde está ahora en esta narración Donde habían situado la sociedad nueva. Po. Laia Odo. Sí, ¿Eh? sí. Y ahí, ¿cuánto se llama? Y entonces que está en nuestra idea. Sí, era Bueno, nuestra idea. habría que agregar una cosita que este cuento está vinculado con una novela Los de Úrsula K. desposeídos. Le Guin, que es Los Desposeídos, que es una obra fundamental. Y esto vendría a ser una especie de precuela, digamos, de una persona, digamos, que funda la forma en que se vive en la sociedad de los desposeídos. Y, digamos, también, digamos, estamos hablando de 5 o 6 generaciones, digamos, después habría ocurrido o sea, se citaría la novela, como para tenerlo presente. Y ese cuento que eso que tú mencionas, me recuerda mucho a un cuento de Kafka, que tú tienes que recordarlo, del escritor hambriento, ¿te acuerdas? Ah, El el que está artista del encerrado en una hambre. jaula. Ese, Artista del hambre, sí. sí, ese. No me Ese, acordaba el nombre, pero ya. el Sí, artista del no, hambre, bueno. efectivamente, que está, digamos, que está ahí también para que vieran cómo sufría de final, ya como que se lo dejaron de ver, digamos, y ahí como que desaparece, ¿te acuerdas de Era eso? un artista del ayuno, entonces estaba como Mm. parte en los circos había una galería donde estaban todos los fenómenos del circo ahí para verse, pero él como era el fenómeno del circo que se quedaba quieto y no comía, el que ayunaba, el artista del hambre, como va mejorando su arte cada vez más, al principio ayuna 10 días, después 20, después 50, después 100, Después no como come. va siendo cada vez más mejor en su arte, más mejor, como va mejorando cada vez más en su arte, se va volviendo más invisible, porque es cada vez más raquítico, ¿ya? Entonces él se enfrenta a la paradoja que mientras mejora su calidad de artista, es menos percibido, empieza a desaparecer del mundo, ¿ya? Pero no me acuerdo exactamente a cuál era la metáfora que más directamente estaba tratando de disparar Simplemente al final Kafka. desaparecía, sí, simplemente al final desaparecía. Siempre hay como esos juegos de que quizá Lo reemplazaban por una pantera, no me acuerdo, algo una así. forma de interpretarlo es que mientras más te refina, menos puede encajar con el mundo. Puede ser. Se llama que más problemas va a tener para ser percibido en el mundo en la medida que esté
esté abstraído hacia objetivos, hacia fines superiores. Ya. Puede ser por ahí, podría, porque ese es uno de los Yo pensé- temas ancla de Mm, Kafka. Don mm. Leo, Estaba pensando también qué elemento central sacar de ese análisis. Se me vino a la cabeza un tema como de, metiendo lo utópico en este tipo de relatos, el tema de la sofisticación de la felicidad y el precio que se tiene que pagar, ¿o no? Yo creo que en cierto modo es uno de los análisis que es transversal. Más allá de solamente hablar de una utopía o un modelo social, estaba pensando qué une a ese tipo de relatos. Que el de Kafka, ¿cierto? No es igual. Estaba pensando en los hermanos Karamazov también, en esta parte, no sé si se acuerdan de El sueño del inquisidor. sí, Eh, claro. entonces pienso eso, como si tuviera que escoger un elemento que unifique esto, como cuál es el precio a pagar cuando realmente tu punto final es pretender una cierta felicidad como elemento de término. Y yo creo que de ahí viene el símbolo del niño de Nomelas, así como del el precio a pagar cuando te planteas la utopía como meta final. En contraparte, por ejemplo, con la idea que dice nuestro querido Slavoj Žižek, que comenta que la felicidad es una meta mediocre, que tienen que ser todos los elementos, no la felicidad misma. No sé, eso se me ocurre como elemento quizá transversal en estas obras, el precio a pagar por escoger la felicidad perfecta. Nosotros, a ver, estábamos tratando de construir una sociedad no perfecta, pero dramáticamente mejor a la que teníamos. Y como dicen el mito, volamos muy cerca del sol, podría ser. O lo que piensan los constituyentes, Mm, que fuimos demasiado lejos y por eso nos tocó caer como en Ícaro. mm, Pero claro, es que ahí ya hay como una relación que se puede mencionar, po. mm. Quizás los constituyentes, porque ellos son muy soberbios, no han perdido esa característica. Ícaro cayó Entonces, por su soberbia, precisamente. claro, y ese es uno de los temas que han rondado estos días. Y sale ese meme de Roach One, que es el androide que está rescatando a un tipo, le ¿Ya? dice, lo estamos rescatando, no se resista, estamos Ya. ayudando, sí. Claro. Es que la Entonces, convención sí es curioso, es la convención como concepto abstracto. Es como, si es por volver a la bandera, es la nueva bandera, dejando como si octubre fue la bandera original, la convención es la otra. O sea, esa institucionalidad de la convención es compleja, encuentro yo, como variable en el análisis de todo esto. No es porque menor. es que si lo piensas porque Andrés Bello hizo el Código Civil, no sé si hizo alguna constitución, Joel, No, pero estas son cosas que se escriben como de a uno, o sea, la constitución del Mm, 80 la escribió Jaime Guzmán también, o tuvo mm. más ayuda, no fue una comisión de expertos, pero ¿cuánto? pero eran todos abogados constitucionalistas y se tomaron su tiempo en hacerlo. El instrumento a mí me parece que aparentemente es muy democrático, pero es muy poco apto. ¿Ah? Sí, El escribir entre instrumento no era el adecuado. 150 convencionales, 155 no era el adecuado. claro, es muy Pero eso difícil pone en escribir jaque, así. pero eso pone en jaque, ¿cómo? Pregunta para Joel, porque interesante de verdad. En modelos que sean más libertarios, ¿cómo se puede o qué se propondría idealmente como una mejor forma de llegar a consensos tales como eso? Estoy pensando así, modelo de disminución estatal, ¿no es cierto?, más libertad en el sentido político-económico que se comprende. ¿Cómo se lidiaría idealmente con normas tan transversales? ¿Cuál sería como el modelo más utópico desde esa vertiente? Bueno, es que hay diferentes formas de abordar una convención entre iguales. O sea, si Mm, partimos de la base de que estamos entre iguales, el primero y más clásico es la democracia directa, pero no es aplicable en una sociedad nacional, un Estado nacional en que abarca millones de personas. No se claro, pueden por tomar eso. decisiones y enseguida entonces surge la necesidad de una democracia representativa como la que vivimos, pero esta democracia participativa le produce desconfianza a Platón en la República precisamente porque deberían demagogia, o sea, el que más promete Mm, cosas es el que logra el apoyo de las masas y en definitiva no las cumple. Y bueno, se producen estos fenómenos que llegamos sí, a, pues, a- un a cierre gobiernos edificio. autoritarios, ¿ya? Porque, Mm, digamos, se crean enemigos y dentro de la misma sociedad, digamos, se oprime a la sociedad en su conjunto, tratando como enemigos a una parte de ellos.
Desde el punto de vista del anarquismo, yo diría que la fórmula clásica, digamos, que se pueden plantear estas cosas realistamente, porque el anarcocapitalista extremo no es posible que cada uno sea su propio Es dueño y muy su bestial. destino. Primero, porque hay necesidades que tienen que ser satisfechas en conjunto. Eh, es la minarquía, es decir, la tendencia o el impulso a tratar de reducir el tamaño del Estado. Es decir, tratar al menos desde el punto de vista político de socavar el poder del Estado a través de la creación de instancias distintas de decisión, agrupaciones, digamos, sociales que dejen, digamos, al Estado lo más lejos posible. Y de ese punto de vista es más bien un ideal, digamos, más que una construcción que se haya concretado. Sin perjuicio que efectivamente hay lugares en el cual se puede predicar anarquismo. O sea, Liechtenstein, por ejemplo, en la actualidad tiene un gobierno básicamente anarquista. ¿Es el Hay otros Liechtenstein países que El Ñuñoa de Europa? Liechtenstein es como Ñuñoa, así puede ser. Puede ser. Mira, No sé si un están bucle a al nivel, exitoso, pero para que tome nota no, ahí, no se han Ñuñoa. Veo, enterado en Liechtenstein que están siguiendo a Ñuñoa, seguramente. Así que hay es que un notificarlo. principado. Oye, Príncipe. pero, por Tribacum. ejemplo, Mm, yo, anarquía. yo igual me acordé, bueno, siempre me acuerdo de William Morris con este libro. Así, cuando quería hacer los talleres de artesano, autónomo y al mismo tiempo codependientes que trabajaban todos juntos. Ahí hay Mm. como un modelo de esta sociedad de Odo, porque no, realmente la Úrsula lo que está tratando acá de hacer es de pensar nuevos caminos, lo que Mm. siempre nos sugiere el tío Ciertamente. Zizek. Así, hagamos, ¿cómo podríamos hacerlo? Y entonces se establece esta sociedad, tienen como un banco, y el banco, me acuerdo, tenía como un nombre muy raro, porque siempre tenían como problema en la nueva sociedad de ponerle nombre a las cosas. Bueno, eran nuevas, entonces tendían un poco a la extravagancia, pero esto, lo que entendemos de esta ciudad es que todos viven más o menos en igualdad de condiciones, hay una preocupación mutua por el entorno, pero al mismo tiempo esta señora, que quizá Mm. un poco una metáfora de la propia Úrsula, está cansada, agotada, había estado en la cárcel, había pasado 15 años presa, había escrito Mm. su obra, después había hecho mitines, ahora ya está como en una etapa como terminal, donde sigue Sí. escribiendo, tiene un secretario, pero al mismo tiempo ya no puede dar todo de sí por una sociedad que aparentemente todavía está en construcción. Sí, yo creo que ahí, y de ahí, para mí al menos se hace difícil el segundo análisis, que va en la misma línea, ¿no? Del anarquismo y sus posibilidades. Y no solo eso, más allá de cualquier modelo político, es cómo armonizar cambios colectivos que nacen de individuos, cómo armonizar como esa situación sin que se transforme inevitablemente en alguna forma de elitismo. Yo creo que eso es difícil también, como cómo un individuo puede lograr realmente ser representante de alguna colectividad. Eh, y veo esa dificultad en expresar en el personaje, acá no, por ejemplo, en cuando al final del cuento, hace spoilers, por supuesto, que lo encontré notable, ¿no? Que su frase final que tira, ella siendo, ¿cierto?, como reverenda, como beatificada, poco menos, y ella sintiéndose como un mortal, cuando le preguntaban, ¿cierto? Así como, "Oye, está ocurriendo está empezando la revolución, mañana vamos a partir", y ella tira esta frase final que le estaba buscando, que dice así como, mañana, pues mañana no voy a estar, pero la tira así como diciendo, porque me siento pésimo, quizá me muero hoy día en la noche, y sin embargo esa pequeña frase se comprende, ¿no? Que da como lugar a esta interpretación de quienes la rodeaban y gatilla una revolución aún más rápida. Pero creo que ese punto específico, el cómo un individuo, que en este caso es accidental, entre comillas, logra actuar para una colectividad. Creo que esa dificultad es tremenda en cualquier modelo que se plantee. Cómo se hace legítimo un individuo frente a un colectivo? Joel, El ejemplo. En este caso, por el ejemplo. Porque ella se plantea como una persona ejemplar, o sea, desde el momento en que hace ese alzamiento en la fábrica en que ella trabajaba, ¿te acuerdas? Y Sí, que se su pronuncia historia esa original. frase que la hace famosa, digamos, y que, con el cual se inicia su carrera de rebelde. Mm. Desde ese momento y básicamente por un estado emotivo, o sea, Mm. porque da un paso adelante, digamos, entre la masa y simplemente dice cosas que la masa recuerda y de ahí Mm. en adelante la erigen como una figura.
a pesar, digamos, de que en realidad ella no buscaba eso, sino que a mí me parece que más bien buscaba la felicidad junto a la pareja, a la persona, digamos, a la persona que ya tanto tiempo ha fallecido y que siempre está recordando. Pero yo creo que es un engaño, porque en el fondo ¿cierto? Sí, pues uno eso puede eso lograr lo... un vínculo emocional con un líder, porque Mm, los líderes carismáticos precisamente logran posicionarse por su simpatía, por la forma en que agradan al público, lo interpretan, pero eso no necesariamente tiene que ver con la eficiencia ni con la capacidad que tengan para gobernar. ujú, Entonces, esa es una dificultad. Tú eliges, y la verdad, la mayor parte de la gente elegimos personajes por un aspecto de su apariencia o su existencia, por una frase, mm, nos sumamos porque empatizamos con esa persona, pero solamente vemos una parte de lo que es y de lo que puede ser, y evidentemente esa persona tampoco está librada a la independencia, o sea, no está en un ambiente libre de presiones y está también sujeta a la realidad, porque también, digamos, la realidad se tiene que imponer. Aquí lo que pasó con ella, me parece, lo dramático de ella es que es un personaje dramático, o sea, no sé si mm, trágico, trágico otra cosa, pero dramático porque en el fondo ella tiene que renunciar a su felicidad personal por una cuestión social, o sea, por un valor social, un valor trascendente. Y en el fondo lo que yo creo que es la lección de esta obra es que eh, vivir una vida política tiene, tiene costos trascendentes. Vivir ujú. una vida expuesta, pública, tiene costos y muchas veces la propia felicidad, más allá de las cosas que uno le pueda dar a la sociedad, aunque te vaya exitosamente muy bien y que termine siendo una heroína, para muchos, en el fondo tú sabes que sacrificaste tu vida y no te hace feliz aquello. Entonces hay que estar dispuesto a pagar el precio. Sí. Es como lo que pasó esta semana también con nuestra querida Isquia Siches. Ay, que no, Mm, que ella, todo lo que se esforzó por la colega. campaña de Boric, hizo el puerta a puerta y andaba con la guagua ahí colgando ahí del pecho. Y cuando llegó cuando Boric salió presidente y hubo que cada uno escoger su lugar, ella, no sé, porque quizás quería ser ministra de salud y Boric consciente de la fuerza de su rol tan importante en la campaña y de la fuerza misma del personaje, él le quiso poner en un lugar más adelante, la tiró a ministra del Interior Mm, y sufrió todas las consecuencias, consecuencias quizás inesperadas, sino nada, no lo hizo bien, no lo hizo tan mal tampoco, pero hubo toda una serie de hechos desafortunados que al final la tiraron por fuera. Incluso Boric de nuevo le dio la oportunidad y le dijo, no, bueno, ahora pasa a salud, porque Giorgio Jackson pasó a desarrollo social, ¿no? El amigo sigue dando vueltas. Pero ella no, ella como que ahora sí eligió dar el paso al costado, dijo, no, estoy agotada, así. Está Y idealizando la Isquia Siche. Me parece que hay que considerar que ella es política y por lo tanto tiene ambiciones, ambiciones que son desmedidas para una persona normal. Los políticos, yo conozco varios, son personas que piensan en ser el dictador supremo, digamos, que eso no quieren quería, parar yo hasta quería ahí. llegar a esa idea, Joel, qué bueno que diste la palabra, porque yo estaba pensando en eso, ¿no? Que la paradoja de la sociedad humana perfecta, que con la mera existencia el hecho empírico de que existan los políticos, eh, implica que siempre en aquel ideal de perfeccionar la sociedad está ese riesgo como del concepto del dictador benevolente que puede convertirse en tirano. Y yo siento que esa es la gran paradoja, porque es paradojal en el sentido de que necesitas correr ese riesgo individual eh, para intentar lograr algo colectivo, valga ¿no? el mismo uso de las palabras. Pero siempre está ese riesgo, siempre está ese riesgo de que va a haber... Y yo creo que aquí, por ejemplo, acá Úrsula lo hace de manera brillante porque básicamente o se manda el Poncio Pilatos porque como su frase final es accidental, por así decirla, eh, se limpia de esa responsabilidad propia, ¿no? Hace como que esta figura mesiánica, el accidente lo convierte en eterno, pero en la vida real siempre está ese error, o sea, o podría haber tirado otra frase voluntaria y, y estamos en esa deriva siempre, ¿no? Yo creo que eso es complejo, esa paradoja de la política.
Sí, pero para defender un poquito a Isquia, antes, porque yo le pego nomás. Yo estaba abstrayendo. Sí, no, yo creo que es inherente a todas las personas tratar de seguir en la política y triunfar en la política y dominarlo todo. Eso me acordé de una cita de Daniel Defoe, nuestro amigo de Dominarlo Robinson todo. Crusoe, que acá la nota dice, todos los hombres serían tiranos si pudieran. O sea, Y ahí la no. paradoja. Entonces, claro, o sea, y que a lo mejor no quiere quemar todo su capital político, como lo aseguró hoy día, ¿cómo se llama esta señora que siempre anda hueando con los retiros? La que era No sé. periodista, esta rubia que baila a La veces, Pamela Giles. la Gil le dijo que Ah, aseguró, así ya, decretó que Giorgio y que habían quemado todo su capital político como si fueran Blumel acaso. Pero no creo que sea tan así. Pero ojalá, pues, ojalá que pueda volver en algún momento, pues, que pueda juntar energía, porque ahora viene un juego de contrapeso de la nueva derecha victoriosa y quién le va a plantar cara. A ver, ¿qué más tengo? Mira, esta es como, eso no, esa cita no me acuerdo en qué parte sale, pero está dentro, porque en el volumen sí. vienen muchas fotos. Entonces viene esa Pero foto. todas son citas del texto mismo, sí. Claro, llevamos un mundo en nuestros corazones, muy bonita Sí. la cita, ¿sí, no? Sí, tú me mandaste una foto, ¿te acordáis? Que igual, ¿cómo era? Una ¿Cómo? página que te mandé que A ver, fue tremenda. cítala por ahí Era, porque no alcancé a la voy a subir, buscar, weón. pero Sí, era esa falla. frase. Hubo dos frases que sacamos del libro que fue las que yo te mandé que eran potentes. Una que era cuando dice el verdadero viaje es el retorno. Esa era Ya, una. esa es la que yo me acordé al tiro de Novalis, que siempre estoy volviendo a la casa de mi padre. Así como que. Tremendo. El verdadero viaje es el retorno. Y la segunda es cuando te muestran ahora lo voy a encontrar, pero que está como haciendo esta interpretación de su ideal versus cómo son los seguidores que ella tiene y se enoja y tira una frase como le dice maldito estúpido, maldito imbécil, algo así como bien duro para quienes son sus seguidores, por supuesto, pero lo piensan, más solamente lo piensa. Acá lo Eh, tengo el libro, a ver si se acuerdan ahí. bueno, sí, porque no encuentro que dónde estaba. Sí. Pero eso para mí por lo menos fueron los dos pasajes más potentes de Odo, cuando hace ese pensamiento del verdadero viaje y el retorno. Ahí hemos hablado, ¿cierto?, con Andrés de la implicancia de estos viajes, un año al sudeste asiático. Eh, y el tema de este enojo que tiene, pues este enojo guardado, este temor al final del día quizás. Acá esta parte, a ver, acá me acuerdo, dice, a ver, Mándale un control find. A ver, yo no puedo hacer eso. ¿existe una elección verdadera alguna vez? Dice, a ver. Ah, es Ah, que ya, una parte dice el verdadero anarquista. qué valiente fuiste seguir trabajando, escribiendo en la prisión tras Ahí una está, derrota maldito como imbécil. aquella para el movimiento, tras la muerte de tu compañero. Maldito imbécil. ¿Y qué otra cosa se podía hacer? Valentía, coraje. ¿Qué era el coraje? Nunca había conseguido explicárselo. No tener miedo, decía alguno, tener miedo y aún así continuar, decían otros. Aunque, ¿qué podía hacer una sino continuar? ¿Existe una elección verdadera alguna vez? Morir era sencillamente continuar en otra dirección. No, y ahí sigue un poquito más. Po. Si querías volver a casa, tenías que continuar, tenías que seguir el camino. Eso era lo que quería decir cuando escribió El verdadero viaje al regreso. Y Pero va, nunca creo había. que un poquito, y complementando, creo que un poco más adelante, un poco más atrás, tira esta frase como de ¿qué es el verdadero anarquista? A Y ver, decía que el verdadero anarquista era como el individuo que cada decisión realmente la toma el peso al 100% de aquella decisión que pueda ser tomada. Pero claro, ahí está Odo intentando, es un escape continuo al culto ¿cómo se dice? Al culto del líder, que era uno de los temores que tenía ella. porque Sí, no, o claro. sea, ella en una sociedad igualitaria igual había logrado un cierto puesto de privilegio. Así Exacto. cuando uno nos cuenta que todos viven en piezas de 5 personas, ya bastante asignados, pero ella tiene Mm. su pieza sola, porque no, ella es como el líder, la ideóloga, la que Ujú. había permitido, creado este Estado, pero Sí. no, claro, entonces yo con ella con la Odo me acordé un poco de la Elizabeth Costello, ¿no? No sé si la conocen, ¿ya? La No, Elizabeth pero no. Costello es uno de los personajes que sale siempre en las novelas de Coetzee, que es Mm. la escritora vieja, la escritora que ha triunfado, que ganó el premio Nobel, pero ya cuando está cerca del final, igual que la Odo, que está como deteriorada, que se mira las manos, que se mira los pies dañados, Mm. dice como, ¿qué puede sacar en claro de todo esto? De ese éxito, este éxito formal que tiene,
y contra su propia subjetividad, que está tan herida, que está tan dañada. Entonces, no sé si es bonito, pero ahí yo creo que está el drama o sea, no sé si la tragedia, pero el drama que había en el personaje, esa contraposición entre el pasado irremediablemente perdido y la obra que todavía avanza. Y más encima ahí le ponen el final que empieza la revolución, así, a ver, a ver, sale ahí, ¿sale la última Sí, línea? pues, la huelga general, A ver, en la última. a ver, ya, Ahí está. a ver. No, búscate ¿Qué las comillas. esperaba? La huelga corporal. Corporal, está mal. A ver, no. Ay, no sé. El acuerdo corporal Ah, estaba ahí. huelga general, murmuró Laia al detenerse un instante a recuperarle el aliento en el descansillo. Maya por encima de su habitación, ¿qué le esperaba? La huelga corporal. O sea, claro, es la antiposición del mundo de Sí. afuera que avanza y el mundo de ella que se detiene. ¿Ya? Mm. Eso tenía algo de gracia. Comenzó a subir un segundo tramo de escalera, una a una, paso a paso, como una niña. Sentía mareada, sin embargo, ya no le daba miedo caer. Precioso. Más adelante, más allá, las secas flores blancas sentían y susurraban en los campos abiertos del atardecer. 72 años y nunca había tenido tiempo a aprender cómo se llamaba. Ahí ya como que te O sea, dice que se nos va. sí, voy a romper la belleza poética de ese pasaje diciendo que me acordé de Thanos, cuando está Thanos viendo su creación post destrucción de la mitad del universo con sus flores. Me acordé de eso, me ¿Sí? acordé de Thanos descansando. Después llega Thor, le corta la cabeza, injustamente quizás. Es que, Lo siento, lo o sea, siento. irremediablemente quizás. Bueno, Irremediablemente. no, aunque más Sí, allá es de que ser era una justicia, era inevitable, era inexorable. Ya, Thanos pero era inevitable. oye, para variar, spoileamos todo. Todo Sí, hasta el final. todo Yo quiero Es decir que que era spoileado. fácil aquí, spoilearlo, es muy corto. sí, Entonces, sí. sí, bueno, era inevitable. Eh, ¿Sabéis qué me acuerdo Era de? irremediable. Era irremediable. A mí me Aquí gusta mucho esta terminando. frase, la frase Ya. esta, la primera, Mm. pero si la ¿Cuál? pueden mostrar de nuevo. Ah, perdón. Ah, ya. Pensé que tenía el libro. Ya, a ver. Ah, no, ¿qué tal la ilustración? La voz del altoparlante resonaba como un furgón de cerveza vacío sobre una calle empedrada, y los presentes estaban apretujados unos sobre otros como las piedras de un adoquinado, mientras el estruendo de la voz los dominaba. Me gusta mucho eso, porque de alguna forma, incluso en esa sociedad, las personas se comportan, digamos, Mm. como, la suma, digamos, indistinta de elementos. O sea, pierden, digamos, bajo el sonido de un líder o de una persona, digamos, que está hablando, pierden su propia Mm. individualidad. Uno se entrega, digamos, al sonido de la voz del orador. Eso pasaba mucho, digamos, en los gobiernos autoritarios. Eh, Claro. no sé si ustedes saben, pero antes de Goebbels, los mitines políticos en Estados Unidos Mm. eran unos tipos sentados frente a unas sillas, digamos, con una silla larga, y los tipos se sentaban y conversaban con la gente que venía llegando. No existía nada de teatralidad que existió después. Tú ves, por ejemplo, las campañas políticas actuales en que el tipo está sobre un estrado, lo enfocan desde abajo y todo eso. Claro. Todo eso es Goebbels. Todo eso lo inventó Goebbels Mira, y lo aplicó con el tío. con el ¿Ah? tío. Pero, Goebbels, pero, Todo ese efecto dramático para poder someter a las masas a través del sonido, a través oye, de la impresión pero estoy de los sentidos. pensando, pero Goebbels, pero no fue, no, quizá me equivoqué rotundamente, pero no, por ejemplo, no, Lenin también tenía ese estilo dramático, ¿no? ¿De qué año Los años estaríamos? 20, el 20. Sí, porque estoy Sí, pensando bueno, que, también tenían, porque pero sí, también Lenin hablaban a tenía las esa cosa, pues, masas. ¿no? Que era bien arrebatado, siempre decían que Lenin era como llegaba y se ponía con y los videos que hay loco así con los brazos, con el toque dramático. Se estaba pensando, no sé si es que tuvieron influencia ahí entre ellos dos. Seguramente, bueno, el dominio de la escena, digamos, y, Mm. digamos, tal vez estaba también en ello. Pero en realidad todos estos gobiernos autoritarios que marchan por un ideal, al final pueden derivar en autoritarismo. O sea, si vamos de lo que habla Ursula K. Le Guin acá, es de un experimento de una revolución que
que llega por fin al anarquismo, digamos, al anarquismo, a la falta de gobierno. Pero acuérdense que lo que pasó con, por ejemplo, con la Revolución Soviética, así se había empezado. O sea, la idea era, con los mencheviques, digamos, de que efectivamente íbamos a ir hacia un Estado comunista, aunque Estado comunista, digamos, no contemplaba la figura de un líder, de un padre de la patria, de alguien como Lenin. Pero dadas las revueltas que se produjeron, digamos, y dado que el poder estaba ahí para ser usado, se subió Lenin a este poder, y de ahí ya no, ya se empezaron a ver dinastías, digamos, Un como las hubo, proceso. digamos. Si uno va, eh, digamos, al origen de la Unión Soviética, las cosas iba para otro lado. Digamos, y después, digamos, degeneró en estos gobiernos autoritarios que ya después por su propio funcionamiento se fueron consolidando. La gente le encontró gusto, digamos, al poder, obviamente, usaron de los privilegios que tenían, y ahí ya la revolución misma se autosaboteó, digamos. O sea, la revolución, una revolución liberadora. Así que es una cosa que ha pasado en muchas partes, digamos. Si tú das con un ejemplo de una revolución que no haya logrado eso, es muy raro, digamos. Incluso si uno considera el ascenso de otros poderes autoritarios en la historia, pasa básicamente lo mismo. Cuando se acabó la República Romana, por ejemplo, fue en un medio de un caos, también político, de diferentes tendencias, digamos, querían dominar, y ahí surge el príncipe. El príncipe era el primero de los ciudadanos. Nunca se nombraron reyes en el Imperio Romano, porque estaba el recuerdo de los reyes, de los primeros reyes, los Sí, 7 po. primeros reyes de Roma. Mm. Entonces, la idea de que el pueblo romano se había liberado de los reyes era un motivo de orgullo, y por lo tanto no iban a aceptar un nuevo rey, pero sí un Como príncipe, Napoleón. pero sí un primer ciudadano. Pero igual fue una dinastía después, y después siguieron otras. Entonces, son ilusiones, autoengaños, digamos, que requiere el pueblo, y también requieren los poderosos para seguirse perpetuando. Desde el punto de vista del anarquismo, también Qué se paradoja. plantea que el Estado también es una ilusión, digamos. Esto del bien común, la verdad es que no existe, porque el Estado no busca el bien común, sino que busca, porque está constituido por políticos y que buscan el beneficio propio. Por Pero ahí ponte eso que hay tú, una... ¿cómo te resuena a ti en ese mismo contexto de pensando cuando hemos conversado a veces con Andrés, por ejemplo, la visión cuando no me acuerdo el nombre del presidente que vino antes del actual de China, cuando le preguntaron esta situación, pues, oye, pero ¿qué está pasando que esto se está transformando en tal cosa? Y comentaba, no, pero es que esto está pensado para 300 años más. ¿Qué opinas tú de esas temporalidades como metas? ¿Es esa quizá una posibilidad de Yo creo que bypassear tú la conoces, paradoja del rey? lo que pasa es que tú conoces mejor que yo, entiendo el pensamiento oriental. Hay una No, cuestión de consolidación del individuo mm, que existe en Occidente y que no existe en Oriente. O sea, el concepto de individuo recién, yo diría que está surgiendo allá, y por lo tanto van a empezar con estos problemas del individualismo. Pero hasta el momento, digamos, su cultura mm, misma, tan cerrada hacia afuera, se ha construido de un modo distinto. sí. Bueno, es como La cuando propia filosofía, Aristóteles, ese es el punto, es que no son aristotélicos, no son, esa es la base que lo cambia todo. ujú. Eh, No, efectivamente, ellos tienen una filosofía, la propia religión tiene una estructura burocrática, sí, pues, es raro, sí, pero los grandes sabios como Confucio, Confucio. Confucé, son funcionarios. O sea, digamos, cultivan, la obediencia y la pertenencia a un grupo. No existe esto como del individualismo, digamos. Sí, uno puede Ahí, ir a la... mm, Entonces, yo creo que sí, efectivamente, ellos pueden, mm, plantearse a 300 años, pero cuando mm. nosotros tenemos miles de reyes, porque somos todos un poco reyes de nosotros mismos, es difícil en Occidente, hacerlo, digamos. Me Eh, gustó eso. Qué Sí, difícil es cuando todos somos reyes. sí, Está o sea, buena. tiene que ver cómo nos relacionamos con la idea de un líder. ¿Ya? Sí. Si queremos ser un poco líderes o si vamos a aceptar que hay un líder por encima de nosotros, que es un poco lo que hacen los ingleses. Po. Los ingleses tienen su reina Raro el inamovible. modelo inglés. No me No, gusta mucho. no, pero es que les sirve mucho, es como su Dios en la tierra. O sea, ellos Sí. tienen primer ministro y el primer ministro lo eligen semidemocráticamente, pero después el primer ministro se pega al pique al palacio de turno donde esté la reina y le pide la Mm, autorización. Y gracias a esa investidura puede ser primer mm. ministro.
Pero que es una la... fórmula eso. Es Eso, una es que No, no, esas fórmula. sí, son, obviamente que una pero, fórmula, pero eso es lo que le da como la legitimidad. exacto, pero sí que creo que ese igual es otro ejemplo más de, volviendo a las doctrinas de las contradicciones, de evitar las ambigüedades. Los ingleses, en cierto modo, igual lo solucionaron así, o sea, fue, ya, evitemos esta ambigüedad de tener esta figura, el rey, lo que sea, pero en verdad vamos a estar con este otro formato. Abrazaron ese dualismo nomás, que también, volviendo a que como comentaba antes también, porque en el modelo chino también al carecer, ¿cierto?, de esa base socrática, aristotélica de la lógica, también te permite, ¿no?, habitar dos ideas al mismo tiempo aunque sean contradictorias. Y Hay, porque me acordé que lo tenía que mencionar, como cuando el fin de semana en la convención mundial de ciencia ficción en la que estaba ahí participando, cuando en una conversación estaba con unos colegas escritores de África, de Nigeria, y se les planteaba esta situación, pues esta situación de cómo convivir con la realidad de que el mercado próspero es el americano, digamos, pero el local es uno como el nuestro, es de un país del sur global, digamos. Y lo que más me gustó fue que uno de los panelistas dijo, es que hay que vivir con una doble conciencia. Le encontré interesante ese concepto, que al final del día vuelve a lo mismo. En, en, pareciera que esa como como mantener un ideal unitario te genera más barrera que abrirte como a una ambigüedad. No lo sé, son ideas que no tengo yo personalmente concretadas, pero que me atraen como concepto. Las limitaciones, los pros y los contras de mantenerte fiel a una idea que siga la lógica griega en el sentido filosófico versus los pros y los contras que te pueda generar moverte con ambigüedades. Encuentro interesante. O bueno, sea, los países que son más prósperos son los que son más flexibles desde ese punto de vista. O sea, eh, a ver, si Por ahí vamos África tiene toda una por ejemplo, historia. la propia filosofía, digamos, inglesa, es una filosofía práctica, aplicable, digamos, no especulativa, no es como la alemana. Ellos son un país exitoso precisamente porque se pueden adaptar, digamos, son pragmáticos. ¿Ya? Ahora, Mm. hablando de los ingleses, quería decir un par de cosas porque estamos muy amarrados y aquí hay una cosa que es que la idea de que los individuos nacen y son libres. La verdad es que no somos libres porque tenemos una programación de alguna forma histórica, cultural. Por ejemplo, el funcionamiento de Inglaterra se explica por los últimos 1000 años que tienen de historia. Tú sabes Mm. que desde el año 1000 que hubo las invasiones, digamos, anglosajonas, y el duque que encabezó es el duque de Normandía, que era Guillermo el Conquistador, hijo de Rolf. Llegó con sus tropas a Inglaterra y con ellos triunfó y con ellos construyó el principio de la nobleza. Entonces los nobles se consideraban pares del rey, no se consideraban inferiores. Y así se construyó el país, digamos, a partir de una Aristocracia real. idea, una noción de una nobleza entre los cuales el rey era el duque, pero el rey era uno más, no estaba erigido, digamos, desde el punto de vista de Dios. Dios no había dispuesto, digamos, que el duque Mm. fuera el rey, sino que lo había ganado en batalla, ¿ya? Y liderando a los otros nobles. Y así de esa raíz deriva todo. En 1215, cuando se establece la Carta Magna, se le establecen límites al poder del rey, precisamente porque ya existía el concepto de que el rey no era un representante de Dios. Se le recordó en el fondo que tenía límites su derecho, su Mm. poder. Modelo Después, cuando se espartano produjo también. la Revolución de Cromwell en 1643, también, digamos, lo que se hizo en Inglaterra fue un adelanto de la Revolución Francesa, pero con el medio menos cruento posible. Tratar de ampliar, digamos, el poder y distribuirlo de alguna forma, respetando también el rol de los lores y el rol de los comunes. Y de ahí, digamos, se construye la Inglaterra actual, a través de un espíritu Mm. pragmático, pero también muy, muy arraigado a la tradición, porque la tradición es importante para el sistema, porque nos recuerda de dónde venimos, quiénes somos y por qué no nos pueden llegar y aplastar. ¿Ya? Mm. Claro, se incorporan otros elementos en la historia, digamos, la religión, que el mismo, digamos, desde Enrique VIII es representante del Dios en la tierra, la red de la Mm. religión anglicana, pero eso mismo resta poder, en realidad es una movida política. Nadie cree que en realidad sea representante de Dios en la tierra, pero es una movida política para desvincularse a los poderes extranjeros, porque siempre Inglaterra ha tenido también esa cuestión
de estar estancada frente a Europa, pero no ser parte de Europa, siempre se han querido mantener al margen. Y se sabía que esto iba, por ejemplo, ya y llegando a esto, creo que lo mencioné hace un par de semanas atrás, como decía John Lowland en su libro, digamos, en que habla sobre la construcción del ideal europeo, Mm. el sistema europeo de poderes, los ingleses no iban a durar mucho tiempo ahí porque desconfían del poder europeo continental, desconfían de Alemania, desconfían de Italia, desconfían de todo el mundo, y en el fondo igual se iban a deshacer de ellos, iban a llegar a su propio camino, ser una isla, Es ser que una Sí, isla ese, mental. sí, no, no, lo que le quería acotar, porque igual se habló este fin de semana que nosotros con esta movida del rechazo constitucional hicimos como una especie de Brexit, porque toda América Latina estaba como girando ah, hacia el mundo socialista, así como caen los gobiernos se un estaban Chile poniendo Exit, hicimos tipo, el Chilexi, el Chile ¿cachai? Exit. El Chilexi. Oye, Nos de veras, salimos de eso porque dijimos, no, nosotros vamos a seguir siendo neoliberales, es acá ahí seguimos en onda con Estados Unidos, así no, nos perdió la el aire sintonía, americano. posiblemente el próximo presidente va a ser de derecha, así que no, no se Somos los preocupen, ingleses de América, po. somos los ingleses de Hemos, Latinoamérica. hemos retomado la posición del jaguar. Ah, sí, somos Por los eso estoy ingleses. de negro hoy día, de jaguar. ¿Viste? Oye, pucha, American se me Eagle. fue yo quiero American Eagle. No, si fue a buscar un Quería, libro igual, no te preocupes. es que complementar lo que decía Joel del ejemplo inglés, de estos modelos más flexibles, adaptaciones, etcétera. Yo igual ahí siempre pienso que un poco el ejercicio que hace Occidente hoy en día, ¿no? Todo ese dinamismo, pero siempre siento que también está ese riesgo de a más flexible o más experimental realizas tu organización, tienes que tener ojo en que no hay otro modelo cercano que te venga a pillar desprevenido. Porque lo que decía Joel de estos modelos, más atrás pienso que al final del día fue como la discusión en el origen del concepto, cuando en Grecia estaban con post-concepto monarquía, discutiendo el aristocratos versus el demoscratos, que se puede simbolizar simplificadamente, ¿cierto?, en Atenas contra Esparta, ¿cierto?, que Esparta como el modelo más aristocrático que tenían su figura de, liderada por unos pocos y lo atenienses inventando este concepto democrático. Y al final del día discutieron, ¿cierto? No me acuerdo dónde lo leí, pero se llegaban a este ejemplo de que Atenas convencía en cierto modo a Esparta de que era más peligroso, una aristocracia que se torna malévola o una democracia que se torna malévola. Y ahí Esparta dijo, siempre tienen razón, quizá la democracia malévola es menos riesgosa que la aristocracia perversa. Y hasta ahí suena todo bonito, hasta que después sabemos en qué termina, porque Esparta se enoja, guerra contra Atenas, sucumben, y sin darse cuenta los domina Alejandro Magno y se acaba Grecia. Y después vendría Roma, etcétera, etcétera. Entonces siento que siempre está ese riesgo, ¿no? Sí, puedes experimentar, hacer todo lo que tú quieras, pero ¿quién te previene de que a lo mejor tu El cultura vecino. vecina está en un momento autoritario y tú en tu felicidad experimental, llega Alejandro Magno y te transformaste en un recuerdo, en nada más que un recuerdo filosófico y te acabaste. Es complejo eso. Eso es lo que decimos, que en algún momento van a llegar los chinos. Digo, Lo que Chiva siempre decimos, por va a llegar a cierto, nuestras costas y va a claro, y decir, sí, esto sería se todo. acabó, señores, no se Y preocupen. Occidente es un recuerdo como Grecia. Grecia sucumbió totalmente, o sea, el Grecia moderno con respecto a lo que uno estudia de la Grecia clásica, ¿qué es sino un recuerdo sin timón y en el delirio? Bueno, Eh, ahí hay que recordar nuevamente a Escotado y con los enemigos del comercio, que habla de dos tipos de sociedades en Occidente, mm, po, que son las sociedades tologales aristocráticas y las sociedades democráticas. Y mm, efectivamente él hace el ejercicio de que las sociedades prósperas son las sociedades democráticas en que impera el libre comercio. mm. Por eso Atenas era más rico, siempre fue más rico Esparta. que Esparta. Pero En Esparta tenía cambio, mejores películas. pero Esparta, al igual que lo que pasó después con Roma, vivía del despojo. El despojo Mm. en este caso, de los periecas, de los ilotas, que son los pueblos que Ilotas, vivían los ahí, ilotas. y los ilotas, los periecas los que estaban en la zona del Ática. Y los romanos hicieron lo mismo con los imperios a los cuales fueron invadiendo. Sí. Vivían del despojo, pero no generaban riqueza. No tenían Mm. empresas, no tenían industria, hacían intercambios comerciales, pero no generaban industria. Y en el fondo, claro, quedó aplastado, pero bueno, ahí tú sí hablas la guerra del Peloponeso, de los errores tácticos muy poco Sí. inteligentes, la invasión a Sicilia que se pegaron, el engreimiento que tuvieron también después de la guerra médica,
los atenienses que se creían invencibles, ¿cachai? Se erigieron en sí mismos por sobre el sistema que ellos, es que hay que, para conocer Grecia, digamos, hay ¿Era que el ir, Ñuñoa de Grecia? eran un puñado, miles de ciudades, weón, que tenían sus propios sistemas, las colonias tenían, las ciudades principales tenían colonias, las colonias esas weas también tenían sus colonias y tenían una especie de red. Bueno, Atenas se pasó un poco por el forro de eso porque quería imponerse, digamos, y eso causó una rebelión apoyada en principio claro, por Corinto y también por Esparta, pero al final, obviamente, como dices tú, el sistema espartano también iba a fracasar, porque cuando se volvieron ricos, Sí, pues o estaba destinado. cuando empezaron claro, y funciona cuando son pobres. Todas estas sociedades así funcionan cuando hay mucha pobreza, pero después, cuando alguien se vuelve rico, por ejemplo, ellos, cuando fueron comprados por los persas, porque los persas Se los enajenan, compraron, sí. se enajenaron y entonces cayeron en los vicios que cayeron los demás. Y fueron, como tú dices, después subjugados por Alejandro Magno. Aunque hay una anécdota muy bonita respecto de esa conquista, porque tú sabes lo que el primer acercamiento de Alejandro Magno con los espartanos. No, ¿Lo no, has no, leído? no lo sé. Eh, Cuando Alejandro Magno avanzó sobre el Ática, que es la zona de alrededor de Grecia, o sea, de Atenas, mandó un emisario a Esparta Ujú. diciéndole, yo soy Alejandro Magno, más o menos, estoy chilenizando la wea. Yo soy Alejandro Magno, así que ríndanse ante mí. Ya. Porque si no, los voy a atacar con toda mi fuerza. Eh, le envió el emisario, weón. O si no, ¿cómo fue? No, si no, pelearemos hasta la muerte, una wea así, dijo. Ajá. Después de reunirse el consejo de los, tú sabes que tenían dos reyes ellos. Eh, Y después de reunirse el consejo de los sabios y de los viejos de Esparta, le mandaron una nota Ya. a Alejandro Magno. Y decía, lo único que decía era sí. Sí. Gracias. El gran concepto de lo lacónico de los espartanos. Era, weón, Qué maestro. estamos dispuestos a morir peleando. ¿Y sabes lo que hizo Alejandro Magno? No los invadió en esa ocasión. Los volvió a comprar. Obviamente después fueron comprados y después Es que ese fueron fue el absorbidos golpe por bajo, Roma. claro. Después fueron absorbidos por Esparta. Roma con facilidad. Porque sus técnicas también de batalla eran muy anticuadas. Sí, Alejandro brilló poco tiempo en verdad. Hizo lo suyo, pero brilló poco. No, era maravilloso, maravilloso. Como la convención brilló poco, tuvo poco Duró tiempo. poquito. Alejandro Magno, un Ya, hombre oh, de La vida. comparación entre Alejandro Magno y la convención, yo creo que fue Mejor mística. el demasiado pasaje forzado. de Olave sería el Diógenes de Alejandro Magno. Sí. Cuando Me Alejandro Magno ¿Creéis que se vendría cuestionó, siendo Elena de Troya, una wea así, no? Ya, oh, tenemos que cerrar. Tenemos que cerrar, ya estamos ahí cruzando todos Oye, los límites. Fue un placer, fue un ahí. placer, fue un placer. con placer. Yo sigo con dudas del devenir, no sé qué modelo seguir. Oye, este libro es Rimó muy un poco, bueno, ¿no? pero ¿Por qué fracasan los países? Habla un poco de la historia. Este es ¿y por qué? Ah, el Byron spoiler. Acemoglu. Ya, mira, a mí Por la cultura, me hablaron de otro la cultura. libro que es como Simplemente. parecido. Es como ¿Por qué fracasan las democracias? Déjame buscar cómo se llama el libro. A ver, ¿Cómo mueren las democracias? Steven Que Levitsky. es inevitable, es un ciclo. Ya lo sabía Platón. Ujú. Es ¿En qué nos ahí. Es convertiremos? inevitable. Ya, Gobierno autoritario, rebelión, democracia, demagogia, gobierno autoritario, y así nos vamos a llevar. Y Siempre ha ahora sido el estamos en ciclo de... pero fase ese igual Chile. lo podemos leer, pues si no, es muy extenso. No, igual, démosle nomás a Ya, todo. vamos ahí. Vamos. Leo, quedas cordialmente invitado ahí. Muéstraselo de nuevo para que lo adquiera ahí. ¿Por qué fracasan los países? ¿Por qué ¿O fracasan los no? países? Ya. Sí. Sí. Ahí lo leemos Momento, y regresamos. Está yo bueno. No, me... pero son igual es un Sí, no se ve tocho, Un muy tocho. breve. son Como, 500 como Andrés Olave que páginas. me recomienda leer La broma No, infinita, así como para el sí, fin de semana. sí. Y me llegó, cuando abrí No, ese correo, imposible. dije, ¿qué es esto? El diámetro del libro equipara al grosor. No te puedes Grande, morir de Foster Wallace, nuevo. un saludo. Puede No, matar pero a alguien con ese libro, digamos, Eso fue lo que y la dijimos. Así fuerza partía la necesaria. película, así parte la película de cine arte apocalíptica zombie de André Olave. André Olave despierta con un zombie, le tira la broma infinita y asesina al zombie con el libro. Así comienza todo. Así comienza todo. ya, Eh, Librazo.
Librazo. Pero yo él lo leyó, yo él lo No, si idolatra. yo lo tengo que leer, si yo lo voy a leer, sí o No, sí. sí, es A un menos libro, que la- es un a libro menos que la muerte me increíble. alcance antes. Si la ¿Viste? muerte me alcanza antes, pero mi intención es que ese libro es, por supuesto, es leerlo. Es un libro maravilloso. Si hay que leer un Completo. solo libro, Maravilloso. lee La Broma Infinita. Pues, mira, yo él lo he convencido, un No, converso. Un no, converso sí, absoluto. el libro maravilloso, pero si hay que leer un solo libro, los hermanos Karamazov. Ese ya lo leí. Bueno, Ya, Bueno, porque ahora ya te. leíste el solo No, libro. listo, ya tenés que leer más. no leo más. Me dedico a la música. Oye, yo quiero cerrar de hecho con eso. Quiero despedirme dejando una cita, invitándolo a escuchar una canción de una banda, o no sé cómo se llama, conjunto, banda, qué sé yo, de Hercules and Love Affair. ¿Lo conocen? Hercules and Love Affair. No, para Lo nada. estamos anotando, lo estamos. Hércules and Love Affair, canción Blind, ciego. Solamente porque hay un pasaje que alude a este libro, a Hugo y a todo lo que hemos hablado de la vejez, porque en esa canción, que es muy buena, en una parte la letra dice, ahora que lo estoy parafraseando, dice algo así como, ahora que estoy viejo, las estrellas deberían brillarme, y sin embargo, la luz que recibo no me muestra mi presente, solo ilumina de manera muy dolorosa mi pasado y mi futuro. El pasado. ¡Pum! Lo encontré. Lo encontré. Lo Ya, Dejo vamos a esa escuchar. canción. ya, lo Blind de escucharemos. Hercules and Love Affair. Pero, El dolor de la pero, vejez, el dolor de la luz. pero la está en sus horas bajas. ¿Te será recomendable que escuche algo deprimente? No, no lo No, sí, sé. yo ya me Yo creo que debería escuchar recuperé. reggae. No, Pero es como debería. disco, es disco deprimente. no, a mí Gonzalo Rojas me dio esperanza. Yo con eso ya lo superé todo. Certidumbre, certidumbre. Sí, ya me marcó el camino. Yo sigo ahora adelante con la cabeza alta. Lo tienes claro, maravilloso. Ya, sigamos hasta Sacaron, ¿no? próxima semana. Ahí también veremos porque viene el 18, pero vamos a ver qué podemos hacer. Ahí está. Ya, pues muchas gracias, Leo, por venir. Ahí está, ahí Un ultra gustazo. invitado. Te demoraste como un año en Siempre, volver, pero bueno. siempre. Pero Pero ahí. siempre estuve disponible. No, está bien. Son los No, ciclos, son los ciclos. son los ciclos, ya. Ojalá que te demores menos en regresar. Por cierto. Y Joel ahí estupendo como siempre, así que ahí no. Y esperemos que vuelva Don Cuto ahí de su misión espacial. Igual lo Sí, extrañamos. ahí está colonizando. Sí, Don Cuto. Ya, Saludos bueno, a Don Cuto. ya, pues entonces hasta la próxima semana, amigos hasta la de próxima. Coquimber con logo nuevo. Con logo nuevo. Adiós.